Agradecerles nuevamente de parte de GPERM, muy contentos estamos de tener esta convocatoria, esta asistencia. Sería muy importante para nosotros que sepan que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Tienen la mayoría de ustedes mi WhatsApp a su disposición y sería muy importante para nosotros que nos hagan llegar cualquier interés que tengan en qué temas les interesaría las capacitaciones. Eso, con toda confianza, me escriben a mí o escriben a las redes sociales sobre el tema que ustedes consideran que tienen interés para que nosotros vayamos haciendo, si todo sale bien, mes por medio, este tipo de actividades y que, bueno, la actividad crezca, que es lo que nosotros queremos y que todos estemos capacitados y que GPERM esté cerca de ustedes siempre, ¿sí? Estoy acá en el stand para lo que necesiten, si me quieren alguna inquietud sobre esto que les comento. Y vamos a tener, esto es bueno, es importante, un 40% de descuento para cualquier caja de pruebas que ustedes compren. Simplemente me contactan y me dicen estuve en el curso, y ahí tenemos un 40% de descuento, inclusive para esta nueva caja, para la caja anterior y para la caja de cualquier tipo de productos, cosméticos, etc. Bueno, sigan disfrutando y les agradecemos de todo corazón por la asistencia. Hugo. Gracias. Bueno, vamos ahora a la parte de las definiciones específicas de esta caja de prueba, cómo viene compuesta y cómo es el criterio de selección de lente para cada paciente. Tengan en cuenta lo que les mencionaba antes acerca del perfil de la córnea en los casos donde hay mayor o menor protrusión. Estas son todas tomografías de coherencia óptica de distintos tipos de córnea. Esta es una córnea regular, normal, queratocono moderado, poquito más avanzado, flor de queratocono, y una córnea post cirugía refractiva, bien plana en el centro y curva en la parte periférica. Fíjense cómo cambian las alturas, si uno mira la ságita que tienen en esta zona, cómo se va incrementando a medida que va avanzando el queratocono y cómo se amplía la profundidad de la cámara anterior. Eso nos da una idea de cuál es la ságita que tiene que tener la lente. Obviamente que si tenemos la posibilidad de medir esto, como se mide ahí, es más fácil. Si yo tuviera el acceso a un tomógrafo o a un topógrafo escleral y puedo saber de antemano cuál es la ságita a un determinado diámetro que tiene cada córnea, ni hago una prueba, calculo la lente matemáticamente. Pero no siempre está esa posibilidad. De hecho, casi nunca está esa posibilidad. Entonces, lo que conviene es desarrollar la habilidad nuestra de, mirando a simple vista la protrusión que tiene cada ojo, especialmente en las ectasias, más o menos tener una idea de cuál puede ser la lente de la caja de prueba inicial, para una prueba inicial y tentativa que me pueda dar una aproximación a la lente definitiva. En ese sentido, acá por ejemplo está los parámetros de la caja de prueba, que les dije tiene 8 lentes. Arrancamos con curva base 880 y terminamos en 590. Y acá al lado está anotado cuál sería el uso tentativo de cada una de las lentes de la caja de prueba. Las dos primeras para córnea regular. Córnea regular puede ser una córnea de un paciente que es hemétrope, pero que precisa una lente por uso terapéutico, ya sea porque tiene ojo seco severo, o porque tiene una patología autoinmune, un pemfigoide, y necesitamos cubrir la superficie para evitar que se siga dañando. Entonces, son lentes, especialmente la lente número 1, esta la 880, que tiene una ságita bastante baja, que es compatible con la ságita que requiere una córnea que no tiene ectasias. A medida que voy subiendo, cada lente sube, acá justo, ¿ahí se ve? Sí. Cada lente tiene un diferencial respecto a la lente predecesora de alrededor de 200 micras. Es decir, que la segunda lente sube 254 micras respecto a la primera. La tercera sube 219 respecto a la segunda. Y así, ven que más o menos en promedio van subiendo de a 200 micras. Para que si yo coloco una lente y veo que me queda muy cerca del toque, yo sé que
cambiando a la lente que continúa en la caja de prueba, voy a subir 200 micras, y ya más o menos va a quedar óptimo el clearance. Y si me quedó excesivo, bueno, reduzco a la lente anterior y voy a bajar 200. Entonces eso simplifica bastante el proceso de adaptación, por lo menos la parte de selección de lente. Otra característica, si se fijan la potencia, no tienen todas la misma potencia, estas dos son neutras y después van incrementando el negativo. Esto tiene una razón de ser. Como este tipo de lentes están desarrolladas específicamente para córneas ectásicas, a medida que avanza el queratocono, la córnea va adoptando una mayor curvatura. Imaginemos un paciente hemétrope que no tiene queratocono y que su córnea es de 43 dioptrías, promedio. Si ese paciente desarrolla queratocono y esa córnea que tenía una potencia de 43 dioptrías se encurva y pasa a tener 48, ¿cuál sería la graduación negativa que necesitaríamos ponerle para que más o menos vea algo? Pasó de 43 a 48, 5 dioptrías negativas. Bueno, ese es el criterio que está contemplado acá. 760 contempla una corrección de unos 50. 720, que más o menos equivale a 46 dioptrías, contempla un menos 4. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea de esto? Que la potencia de la lente neutralice casi en la totalidad la miopización que sufre ese ojo producto del encurvamiento de la córnea en el queratocono. Como resultado, lo que nosotros tendríamos que obtener es que la sobrerefracción que hagamos arriba de esto debería ser lo más cercana a cero posible. Esa es la idea por la cual no se ponen todas las lentes con menos 2 o menos 3, porque si no, por ejemplo, en una lente que tiene curva 590 y tiene menos 2, vamos a tener que poner menos 13, menos 14 arriba. Entonces, todo esto está hecho con la idea de que la prueba que yo haga tenga la mayor precisión posible y sea lo más cercana a la lente definitiva para minimizar los potenciales cambios que hubiera que hacer. Acá tenemos la ságita, como dije antes, la ságita que está nomenclada acá corresponde al eje plano. Recuerden que las lentes tienen 160 micras de toricidad, es decir que en el contraeje estas lentes tienen 160 micras más que la que figura acá. Pero siempre la que tomamos de referencia para decir qué ságita tiene la lente es la del eje más plano. Entonces, si yo tengo una córnea regular, voy a arrancar con una de estas dos lentes. Puedo arrancar con la lente número 1, y si veo que me queda muy próxima, paso a la número 2. Si tengo una ectasia moderada, que es la gran mayoría de los queratoconos que atendemos en el consultorio, voy a probar una de estas dos lentes. Quienes están trabajando con la caja original, recordarán que la lente que más usamos es la lente número 3, casi siempre para probar, o eventualmente la número 4. Bueno, la 3 es equivalente a esta que está acá, que sería, casi diría, la lente que más utilizamos. Cuando tenemos un queratocono más avanzado, con una protrusión más significativa, bueno, obviamente vamos usando curvas más cerradas, pasamos a una ectasia avanzada 680, 650, que tenemos una mayor altura, y para casos muy, muy avanzados, tenemos curvas muy cerradas. Estas curvas tan cerradas no definen la totalidad de la bóveda de la lente, sino que definen solamente los 8,5 milímetros centrales. A medida que yo voy pasando del centro a la parte periférica, esto se va aplanando. ¿Cuánto se va aplanando esto y esto en relación a la curva base? Bueno, eso se define por un algoritmo que hace un promedio entre la zona limbo
y esta zona, con la finalidad de que a mayor altura esto vaya representando el incremento de asfericidad que tiene la córnea en un queratocono muy avanzado. Entonces, vamos a encontrar que en las lentes que tienen mucha ságita, que tienen una curva muy cerrada, cuando nosotros le pasamos el dedo por adentro, parecen un cono, en forma cónica, no parecen una curva muy cerrada grande, sino que es un cono que se va, aparte con curvas planas en la parte periférica, y se va haciendo cada vez más cerrado al centro. Con la idea de que en la zona periférica no se generen esos charcos excesivos de líquido característicos de las córneas, con una punta muy aguda y un aplanamiento periférico acelerado. Para quienes están trabajando con la caja anterior y quieren utilizar el diseño nuevo, por ahí sin necesidad de incorporar la caja aún, pero quieren, o tienen un paciente que está usando un diseño anterior y cuando va a renovar quieren pedir la lente nueva, existe una tabla de compatibilidades que tiene la finalidad de saber con certeza que si yo tengo o probé o el paciente está usando una lente X del diseño anterior y quiero reemplazarla con una lente del diseño nuevo, busco en esa tabla y voy a encontrar cuál es la curva base y la ságita que corresponde, que se va a comportar de la misma manera que la lente previa. Acá están superpuestas, la lente más grande, la que está pintada en azul, sería el diseño nuevo, y esto que se ve acá en negro, abajo, es una lente equivalente a esta del diseño anterior, que como recordarán, les expliqué que tenía un mayor despeje en la zona limbo, que se ve ahí, y llega a la misma altura. Es decir que, imaginemos que el paciente está usando una lente 760, diámetro 15.5 de la caja previa, y ahora vamos a renovarle, vamos a reponer la lente, y queremos pedirle la caja nueva. Me fijo en la tabla, busco cuál es la equivalente, la lente va a tener 17 milímetros, va a ser mayor, va a ser de periferia tórica, pero el clearance central debería comportarse de la misma manera que la lente que viene usando. Por lo tanto, la ságita va a ser distinta porque estamos hablando de que pasamos una lente de 15,5 milímetros a una lente de 17. Fíjense que esta ságita es mayor que esta, que tiene acá la lente anterior. Pero que tenga más ságita no significa que vaya a quedar con un clearance diferente, porque en la banda donde van a apoyar en la esclera coinciden. ¿Sí? Se superpone. La banda donde aterriza coinciden en altura. Entonces, el diseño nuevo va a tener un mayor despeje en la zona limbo, pero va a dejar el mismo clearance que la lente anterior. Entonces, ¿se entiende bien? Voy a repasar un poco la parte de toricidad que me parece que quedó con algunas dudas. Repaso esto. Recuerden, la lente viene con dos marcas de fresado en el eje más plano. Estas marcas nos sirven para que ubiquemos cuál es el eje de toricidad de la esclera. Yo en las fichas de mis pacientes, lo que hago, lo que agregué como parámetro, así como uno agrega queratometría, agrego eje de toricidad escleral. Entonces, cuando yo hago la prueba, si la lente me queda en 180 grados, anoto toricidad escleral en 180 grados. Eso ya me sirve por si el día de mañana necesito agregarle, incorporarle a ese paciente toricidad refractiva, yo sé que la lente se va a estabilizar en 180 grados. Entonces es un parámetro que está bueno incorporarlo y tenerlo ya fijo. Es importante repasar que la lente se estabilice ahí y no se mueva. Si yo la pruebo y la muevo con el dedo, tengo que verificar que regrese a la misma posición. Si la lente, cuando yo la giro, se rota y queda en otro eje, y la vuelvo a girar y queda en otro eje, lo que estoy sacando de la conclusión es que la toricidad que tiene la lente no está sirviendo para estabilizarla en un eje en la esclera. Por lo tanto,
no me sirve de guía para poder ordenar un cilindro refractivo, porque no voy a saber a dónde va a quedar. Y ese es un caso en donde, salvo que uno observe un desalineamiento muy marcado en la banda de aterrizaje, debería pedir apoyo esférico y estabilización con prisma. O eventualmente corregir el astigmatismo residual con un anteojo complementario. Que no es una mala idea, muchas veces nos evita tener dolores de cabeza y cambios innecesarios. Si nos queda un astigmatismo residual de 0,50, 0,75 y el paciente entre los dos... Ahí está. Y el paciente alcanza entre los dos ojos a un nivel de visión que satisface sus expectativas. En ese caso... En ese caso, cumplimos las expectativas del paciente, podemos eventualmente hacer un anteojo completo para que el paciente tenga y lo use cuando sea necesario. Hay veces que prefieren utilizar el anteojo cuando manejan de noche, para darle un plus de visión. Perdón, disculpen. Esperá un segundo que arreglamos por la transmisión, porque si no la gente que está en vivo. Uy. Sí, 1, 2, 3. Gracias. Bueno, entonces, les comentaba que es importante definir bien dónde se queda el eje. Respecto al grado, ¿cómo definimos cuánto tenemos que aplanar o no el aterrizaje cuando observamos una compresión? El criterio que yo utilizo es el siguiente. Si yo pruebo la lente y observo una compresión con la lámpara hendidura de vasos, aflojo 200 micras. Es decir, levanto ese eje 200 micras directamente. Si con lámpara hendidura no observo compresión, se ve todo bien, pero cuando yo remuevo la lente, observo marcas sectorizadas, es decir, que en un eje solo tengo hundimiento de la conjuntiva y en el contraeje no tengo, en ese caso, el eje que está hundido lo levanto 100 micras. En casos de toricidad escleral muy marcada, donde se observa que el borde, sobre todo en el eje vertical, queda levantado, incluso generando molestia física al paciente porque percibe el borde del párpado inferior que roza contra el borde de la lente. En esos casos ya se hace necesario cerrar, no alcanza con levantar el horizontal, ahí tengo que cerrar el vertical, porque evidentemente tiene una curvatura escleral muy cerrada. Entonces, si el paciente está sintiendo el borde y lo observo levantado, lo reduzco 200 micras directamente. Es decir, le incremento la ságita a 200 micras, que sería pasar de acá a acá abajo. Y en el eje horizontal, como mencionaba antes, si yo necesito levantar, paso
o 100 micras, o 200 micras. Si tengo un caso con mucha toricidad escleral, y esos que mencionaba, donde se llena de burbujas, ni siquiera puedo evaluarlo el paciente porque automáticamente al primer parpadeo se me llena de burbujas, voy a tener que combinar ambas cosas. Voy a tener que levantar en el eje plano y cerrar el eje curvo. Entonces puedo pedir toricidad, eje plano menos 200, eje curvo más 200. Y ahí voy a generar 560 micras, porque tengo las 200 que levanté, más las 160 que hay de estándar entre los dos, más las 200 que le agregué al eje vertical. Si aún con todo eso el borde todavía queda levantado, estamos en un caso muy, muy particular, y son casos que por ahí hay que sacarle mucha fotografía, evaluarlo bien, mandarnos las fotos para que sea una lente ya por fuera de la geometría estándar, para tratar de reproducir esa esclera. Pero es muy difícil. Son muy poquitos los casos que requieren una toricidad superior a 500 micras, o 700, como les dije que se podía llegar si le agregábamos la toricidad en la zona del limbo. Esto, que se ve acá con compresión en los 360 grados, no me estaría hablando de toricidad. Acá sí estamos hablando de toricidad por el descentrado y por el borde superior que se ve levantado. Pero esto no habla de toricidad. Pero fíjense que no se ve el párpado superior, lo que pasa en el hora 12. Entonces es importante que cuando saco estas fotografías, abrir ambos párpados para poder ver en la misma imagen qué es lo que ocurre en los 360 grados. Ese es el mayor valor que nos da a nosotros información para detectar dónde está la compresión. Porque si saco una foto sectorizada, no tengo la idea del conjunto, y es muy difícil definir cuál es el valor de toricidad. Adicionalmente, si yo le hago la queratometría a la lente y observo que hay flexión, generalmente esa flexión me está hablando de que en un eje la lente está apretando, y por tanto la conjuntiva empuja hacia afuera y arquea, aplana el eje que está siendo comprimido. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una toricidad, una flexión de la lente de 0,75 dioptrías, por ejemplo, es una flexión que yo puedo llegar a neutralizar aflojando, por ejemplo, 100 micras ese eje. Si tengo una flexión de 2 dioptrías, ya ahí tengo que pasar a palabras mayores, no me alcanza con 100 micras. El tema de los cilindros frontales y cómo se calcula el eje de estabilización. ¿Hay alguien que le haya quedado dudas, que quiera que lo aclaremos de vuelta? ¿O quedó superado? Bien. Todas estas lentes, la idea es que se fabriquen directamente en un material que se llama Infinity, de Contamac. Es un material que tiene el DK más alto, tiene un DK de 200 aproximadamente, y el material viene en un color celeste medio verdoso, suave. No cambia el color de ojo, pero facilita la manipulación. En cuanto a textura, es muy parecido al Contamac Extra, que es el que se viene utilizando en el resto de las lentes. Es un poco más rígido, por lo tanto se flexiona menos que el Contamac Extra, pero no tiene el mismo ángulo de humectación. El ángulo de humectación, recuerden que es una de las principales virtudes que tiene el Contamac Extra, que es muy bajo, por lo tanto son lentes que no se engrasan, no se les pega la secreción del párpado con facilidad. Entonces, acá es una lucha entre oxígeno y humectación. A mayor oxígeno, puedo tener más problemas de humectación. A menor oxígeno, puedo tener menos problemas de humectación. En cuanto a flexión, este material se flexiona menos que el Contamac Extra. Y si el paciente es descuidado y es de esos que rompe las lentes seguidos, el Contamac Infinity es un poco más sólido y más rígido
que el Contamac Extra, da un poco más de tranquilidad en ese aspecto. Ninguna lente es irrompible, pero digamos que entre todas esas virtudes, mayor rigidez estructural, mayor oxigenación, se optó por utilizar este material como el material estándar para la fabricación de esta lente. Hay casos particulares, especialmente pueden ser trasplantes muy añosos, donde el endotelio está muy maltratado, tiene un conteo endotelial muy bajo, y por lo tanto corremos un riesgo importante de generar hipoxia o que se genere una descompensación corneal justamente por la falta de oxígeno. Entonces, en esos casos es crítico combinar todo lo que nosotros tengamos al alcance para cuidar ese ojo a largo plazo. Por un lado, el material. Por otro lado, lo que les comenté antes acerca del sellado de la lente en la cámara. Muchas veces, que la lente tenga toricidad periférica y encaje perfecto, es bueno desde el punto de vista del calce geométrico sobre la esclera, pero puede ser malo desde el punto de vista fisiológico, porque si la lente no queda completamente sellada, hay algo de pasaje de lágrima, hay mayor oxigenación, y no se genera presión hidráulica negativa interna. Entonces, si la córnea es una córnea que requiere mucho oxígeno, es preferible que nosotros en la adaptación lo contemplemos y no busquemos la perfección en la alineación. Incluso a veces uno evita darle más toricidad a propósito para que haya más intercambio de lágrima en ese tipo de casos. Casos extremos, podemos llegar a hacerle agujeros a la lente, lo que se llama fenestraciones. Las fenestraciones se le pueden hacer en la zona cercana a donde van las marcas. Recuerden que en esta zona están las marquitas del fresado. Esta es la banda donde la lente aterriza. Es decir que en esa zona es donde empieza a haber una separación mínima sobre la conjuntiva. Si se van a hacer fenestraciones, conviene hacerlas ahí. Porque si yo invado la zona del limbo, depende de cuánto haya quedado de espacio en la zona limbal, podemos empezar a generar burbujas. Que esas burbujas van a traer problemas. En cambio, si yo perforo la lente a la altura del aterrizaje, voy a facilitar que ante pequeños movimientos del ojo del paciente, con un leve micromovimiento de la lente, se filtre aire por ahí, no genere una burbuja y alivie las presiones internas. Entonces, es una forma de cuidar un poquito más casos muy, muy concretos, muy puntuales, esos que quizás uno diría, no es para que use lente de contacto, pero por ahí esa persona, si no se pone una lente de contacto, no puede salir de su casa, no puede hacer nada. Entonces, estamos poniendo en la balanza, de un lado, la calidad de vida, y de otro lado, la salud de la córnea. Buscamos un equilibrio, acotar la cantidad de horas de uso, y dentro de lo que es el diseño de la lente, optimizar todo para que tenga la mayor cantidad de oxígeno posible. Y le anticipamos al paciente cuáles son los síntomas de edema que puede llegar a tener, para que él los detecte, y ante esa situación discontinúe el uso para darle tiempo a que la córnea se recupere. Halos, arcoíris en las luces, visión borrosa, son los síntomas más comunes donde se percibe que está ocurriendo un edema y por lo tanto es mejor que corte el uso para mantener la córnea saludable. Si se hace la fenestración del limbo hacia adentro, ahí ya con total seguridad vamos a tener una burbuja en la cámara. Así que eso está descartado. Las fenestraciones las pueden hacer ustedes en la óptica o pueden hablar con GEPER para que se las haga GEPER. Cada una de las opciones tiene ventajas y contras. Si la fenestración la hago yo, la resuelvo en el momento, se la pruebo al paciente, veo cómo le queda. Si la quiero hacer más grande, más chiquita, lo resuelvo ahí. Si la hace GEPER, tengo que marcarle la lente donde quiero que la hagan, explicarle el diámetro que quiero que tenga, mandarla, esperar que la hagan, que me regrese. Así que todo es posible, cada uno
tenga y el paciente. El diámetro óptimo para la fenestración es que no supere el milímetro de diámetro. Puede ser entre 0,2, 0,3, 0,5, más de 0,5 milímetros ya es demasiado. Corremos mucho riesgo de que se le metan burbujas. Y el agujerito tiene que estar bien pulido y que no quede ninguna rebarba en ninguna parte para evitar cualquier tipo de molestia en ese ojo. Otro de los motivos para hacer fenestraciones es cuando el paciente tiene muchas dificultades para quitarse la lente, y aunque le explicamos con la ventosa, le explicamos con la manipulación de los párpados, igualmente le cuesta un montón. En esos casos, con la fenestración la lente va a salir mucho más fácil, porque apenas tira con la ventosa, no hace vacío y se le extrae inmediatamente. La fenestración, con un mini torno y una fresa, hay que tener el pulso firme, la lente firme, y marcado con indeleble, y hacerlo rápido. Ese sería el mecanismo, eso es lo que hago yo, digamos. En GPR creo que lo montan en una superficie y ahí lo perforan, como se hacían antes las perforaciones de las blandas K49, que las fenestraban. Pero bueno, la fenestración es una técnica un poco artesanal, pero que nos puede ayudar en casos muy, muy críticos, donde por ahí tendríamos que discontinuar el uso de otra forma. Otra herramienta que podemos manejar en esos casos, si no nos animamos a la fenestración o por ahí tenemos miedo de que nos salga mal, es hacerle una muesca. Va a tener un resultado similar. Imaginemos acá como vemos la lente. Si yo, acá que no tenemos pinguícula ni tenemos ningún accidente que nos requiera hacer una muesca, pero si es una córnea que tiene un problema de hipoxia y que necesitamos oxigenarla más, podemos hacerle una muesca del lado nasal que llegue aproximadamente hasta aquí. Tengan en cuenta que esta parte de la lente, como vemos acá, en esta zona donde se ve fluoresceína, ya empieza a estar despejada, ya se empieza a levantar. Por lo tanto, si la muesca llega hasta acá, en donde está el borde de la muesca, va a quedar un espacio donde se va a filtrar la lágrima. Y va a producir el mismo efecto que si yo hubiera hecho una fenestración. Nada más que la lente va a quedar con una muesca. En esos casos, conviene que la muesca la hagamos sabiendo cuál es el eje de estabilización de la lente. Entonces, una vez que la lente se estabiliza, imaginemos que se estabiliza el eje plano acá y acá. Bueno, hago una marquita con indeleble, donde yo quiero que esté la muesca. Esto lo marco en el ojo. Tengo la lente puesta en el paciente, con la lámpara hendidura voy y con indeleble lo dibujo arriba de la lente. Saco la lente, con un mini torno, con una fresa chiquitita, se le va comiendo toda la zona que uno necesita sacarle, y después se pule con otra herramienta, con microfibra, con pasta de pulido, que quede bien suave, especialmente la parte interna, que es la que puede tener fricción contra el tejido. Y si nosotros la excavamos hasta la zona donde empieza la zona limbal, vamos a producir el mismo efecto y la lente no va a estar sellando la cámara. El paciente, en ese caso, sí debe colocarse la lente con la muesca orientada en la forma en que va. ¿Por qué? La lente se va a estabilizar con la esclera, con la toricidad de la esclera, pero recuerden que este era el eje de estabilización. Entonces la muesca puede quedar acá. Bueno, en este caso podría ir al lado temporal, pero generalmente del lado nasal dan mejor resultado que el lado temporal. ¿Sí? Si nosotros le explicamos al paciente que la muesca la ponga del lado nasal, ya automáticamente le va a quedar bien. O se lo coloca de cualquier manera y de una vez que está puesta la lente en el ojo, la rota hasta que se posiciona en donde tiene que estar. Como tiene toricidad periférica, la lente después no se le va a volver a rotar. Bien. Bueno, creo que con esto más o menos estamos en todo lo que es la presentación del nuevo diseño.
zona limbal, como les mostraba antes. Recuerden, si hacemos la muesca, bisel, aterrizaje, prelimbo, zona limbal. De acá yo puedo comer, hasta llegar al bordecito este de acá. Este borde es fácilmente identificable cuando miramos la lente del lado interno, porque es donde vemos que la curva se empieza a hacer más pronunciada hacia adentro. Entonces, sabiendo eso, podemos comer hasta este borde, la muesca, y por acá, que ya tiene una cierta elevación, va a filtrarse el aire para lubricar, el aire y la lágrima, para lubricar toda la zona inferior de la córnea. Bien, bueno, ahí creo que estamos con todo. ¿Preguntas? ¿O se durmieron? Cuando ya hicimos todo y quedó con problemas. Si puedo no fenestrarla, evito. Pero más que nada por todo lo que es el trabajo que genera, digamos, el riesgo que uno la rompa, el paciente que la rompa. Las fenestraciones requieren mantenimiento periódico porque se les van, si el agujerito es chiquito, se les va acumulando secreción, entonces hay que destaparlo. Entonces, si puedo evitarlo, lo evito. Pero si tengo un caso muy, muy complicado, en donde es hiperdelicado, ojo único, bueno, entonces ahí extremamos los cuidados. Si fenestración o muesca, y es un poco a lo que uno ahí vea que le puede dar mejor resultado en cada caso. La muesca es lo más fácil, porque es más fácil desbastar con un mini torno. Para hacerle la fenestración hay que tenerla muy firme para hacer el agujerito y no hacer un agujero gigante. La muesca, claro, no tiene mantenimiento directamente, porque es simplemente el pulido que le hace uno cuando la genera, pero después no hace falta hacerle ningún mantenimiento. En realidad, si la fenestración está ubicada a la misma altura de la muesca, es el mismo. Lo que pasa es que depende todo de la firmeza con la que uno haga la fenestración. Si yo quiero hacer en un lugar, capaz que lo termine haciendo medio milímetro más para arriba, y ahí es el problema. En cambio, si haces la muesca, uno va comiendo de a poquito, podés irlo probando, lo haces menos que la profundidad que necesitas, lo probás, ponés fluoresceína, ves si filtra, porque esto para controlar si esto está funcionando, colocás la lente, dejás que se asiente, ponés fluoresceína en la conjuntiva y te fijas si se filtra para dentro de la cámara. Claro, exactamente. Cuando ves que empezó a filtrar, bueno, ya sabes que le estás dando un intercambio de lágrima y lo dejas ahí. Si te pasás de rosca, va a quedar muy levantado y ahí se te empiezan a, según cómo mueve el ojo del paciente o cómo parpadee, se te pueden filtrar burbujas. Tenés siempre una alteración de los ¿cómo lo manejás? Es raro que vos no tengas alteración. Si tiene pinguéculas moderadas, y que la altura de la pinguécula sea bastante acotada. Si son esas que son pinguéculas duras, muy marcadas, ahí conviene hacer una muesca. Pero si es tejido que uno lo ve que está medio queratinizado, un poquito alto, pero no está muy, muy elevado, se puede manejar con toricidad de la lente, levantando el eje donde está la pinguécula. Levantando el máximo, 200 micras, en ese eje para tratar de que genere la menor compresión posible. En muchos casos da mejor resultado diámetro grande que chico, porque si el borde de la lente termina pisando el borde de la pinguécula, genera más inflamación que si la lente desparrama el peso en una mayor superficie y no comprime tanto, y no le cae justo el borde de la lente sobre la pinguécula. Pero cada caso es una historia distinta. Tengo una pregunta en línea. Una de las gráficas creo que ya lo mencionaste, pero lo repetimos. ¿Cuántos milímetros puedo expresar de ancho? Después me preguntan, para empezar,
tengo la caja anterior, quiero pedir la nueva, pido los mismos parámetros con la de prueba, tengo que poner en la calculadora, sacar la grabación. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Cuántos milímetros? Tengamos en cuenta que la zona de la lente donde arranca la zona limbal está alrededor de los 13,5 milímetros. Si la lente tiene 17, puedo irme 1,5 milímetros aproximadamente para adentro e ir tanteando con fluoresceína a ver cuándo empieza a filtrar. Respecto a trabajando con la caja anterior para pedir una lente de estas, necesita una tabla de equivalencias que va a salir ahora. Entonces, con esa tabla de equivalencias, ella, habiendo probado X lente de la caja anterior, puede saber cuál es la lente de esta caja que se va a comportar igual. Y si las curvas que tiene que pedir son distintas, utiliza el Excel poniendo la curva de la lente que probó, la potencia que probó, y la curva nueva que va a utilizar, y le va a arrojar la potencia que tiene que pedir. Me parece que lo que ella te había preguntado no era la profundidad de la muesca, o sea, hacia adentro, hacia el centro de la lente, sino el ancho. Ah, la apertura. La apertura, en general, a mí no me gustan muescas muy chiquitas, porque si no quedan como un claro, exacto, y incluso hasta es más riesgoso estructuralmente, porque uno puede partir la lente más fácil. Entonces a mí me gusta que las muescas sean suaves. Yo hago muescas de 5 o 6 milímetros de amplitud, y de ahí que vaya todo bien suavecito hacia adentro, pero que no haya ningún filo, ninguna curva cerrada. ¿Una foto? Acá no tengo, tendría que buscar en la computadora, en mi computadora, pero después yo les puedo mandar una foto con una muesca de ese estilo. Sí, como las prótesis, se pule con microfibra y pasta de pulir lentes de contacto con polish, con eso. ¿Qué cosa? Sí, sí, con una fresa chiquitita de 1,5 milímetros, 2 milímetros alcanza para eso. Sí, sí. Me generó dudas no se puede ver el tema de las fotos, porque veo que a donde apoya está como... ¿Las fotos del apoyo, del aterrizaje? Sí, las fotos esas fotos, digamos, que es ideal. Lo ideal es la primera. Esto es lo ideal. Lo ideal es que uno casi no vea la lente de contacto, que parece que no tuviera. Es decir, que yo veo que las venitas pasan en los 360 grados sin ninguna compresión. La lente bastante centrada respecto a la córnea. Esa sería lo ideal. Después, si yo tengo zonas de interrupción de las venas, tengo que pensar en que tengo que aflojar. Las otras fotos que estamos viendo hoy son situaciones de una compresión muy significativa. No son las que vemos todos los días. Por ahí esto es más común. Estos ya son casos muy extremos. Generalmente esto está asociado a un clearance muy alto. Es decir, acá no estamos viendo el clearance, pero generalmente esto se asocia a que hay un clearance de 450 micras, más o menos. Entonces, la lente queda muy alta, el párpado genera mucha presión hacia adentro, y la lente se termina encajando. Por ahí el ángulo en el que aterriza la lente es paralelo a la conjuntiva, pero la presión del párpado es tan fuerte que empuja la lente y la encaja, la clava, y se genera esa compresión. Otro de los problemas que podemos tener cuando la lente tiene un clearance muy alto es movimiento. El paciente parpadea y la lente se mueve. Y otra cosa que ocurre es que se engrasa con mucha facilidad, porque queda tan tenso el párpado superior
respecto a la superficie de la lente, que se le pega mucho la secreción y se engrasa. Entonces, un problema de engrasado se puede solucionar muchas veces reduciendo un poco el clearance si tenía un clearance excesivo. Temas de engrasados superficiales con este tipo de lentes a veces son comunes. Lo ideal, yo recomiendo siempre cuando uno recibe la lente del laboratorio, es controlarla, verificar que esté todo bien, limpiarla bien con un detergente. Acá justo tenemos unos que estuve probando y me dieron muy buen resultado de la línea de T-Sop. No sé si lo conocen, el limpiador concentrado, me dio muy buen resultado. Es similar al de Bauchilon, tiene dióxido de titanio, que funciona como si fuera un abrasivo, que no raya la lente, pero que ayuda a arrastrar los depósitos, pero es más cremoso todavía. Y el multiuso también me dio muy buen resultado. Ellos tienen una línea de lágrimas que vienen con ácido hialurónico al 0,3%. Es un poquito más denso, más pesado que por ejemplo, que las de Bauchilon, las Artelac, que tienen 0,15. No, se puede colocar arriba de la lente para lubricar todo el ojo. Y no, es para lubricar la superficie. Ahora, en pacientes que tienen problemas de patologías autoinmunes, o que tienen ojo seco severo, y que tienen muchos problemas, y que se utiliza la lente escleral como un uso terapéutico, en esos casos, ellos tienen una lágrima que viene con hialuronato de sodio, pero viene con un filtro milipor en la superficie para que no tenga ningún tipo de preservante. Entonces uno le puede colocar a la lente adentro, además de rellenarlo con solución fisiológica, una gotita de esa lágrima con hialuronato que ayuda a que esté un poquito más lubricada la superficie de la córnea, sin preservantes. Yo tengo una pregunta del traslado de la gente que está online. Pero voy a Sí. hacer el micrófono porque Sí. es bastante sencilla, porque si no, no la escuchan. Sobre el material 200, el nuevo material, ¿en qué casos se va a venir la lente ya de serie con el material y en qué casos no? Si se puede pedir como opción, etc. Bueno, la idea es que la lente, cuando se pide la Max, ya viene de serie con este material. Esa sería, digamos, el estándar. Excepto que alguien, por un caso en particular, opte por el material tradicional, por un tema de humectación o por otra cuestión, pero el material estándar que va a venir con esta lente es el Max, es el de 200, exacto. Con solución fisiológica, libre de preservantes, sí. ¿Multipropósito? Bueno, les comentaba antes, lo ideal, yo cuando llega la lente, la limpio, la controlo, la conservo en el estuche, puede ser con un multipropósito para lentes rígidas, puede ser con un multipropósito para lentes blandas, por ejemplo, de los más conocidos, el Pure Moist funciona muy bien, el BioTrue también funciona muy bien, o multipropósitos para lentes rígidas, el Simplus, el acondicionador de D-Sop también funciona bien, el de Avisor, funcionan todos muy bien. Lo que hay que tener en cuenta es que si guardamos la lente con líquidos de rígidas y son muy viscosos, que el paciente sea muy cuidadoso y le genere un enjuague profundo a la superficie interna antes de colocárselo. Porque si le quedan restos del acondicionador que tiene desinfectante, cuando se coloca la lente, al cabo de varias horas empieza a tener problemas por la irritación que le produce el desinfectante. Yo tuve un paciente que se rellenaba la lente con Simplus y era fuego, tenía los ojos fogosos. Claro, por eso es que el de blandos también funciona, cumple la función de desinfectar, de generar humectación en la superficie, y es más fácil de enjuagar porque es más liviano. No, estoy hablando en la conservación, no
no cuando uno va a colocar la lente en el ojo, únicamente solución fisiológica. No, no. Para colocar en el ojo, únicamente solución fisiológica. Sí, sí, no, antes estaba hablando del tema de la conservación en el estuche. Y en todo tipo de esclerales es muy recomendable complementar con pastillas enzimáticas. Porque con el uso se les van adhiriendo las proteínas, se le hace como una pátina, como un plastificado, que genera dos problemas. Uno, rugosidad en la superficie, que genera fricción con el tarso del párpado y genera inflamación. Y la otra es que esa capa de proteínas también reducen la oxigenación que atraviesa la lente. Entonces, conviene una vez al mes que el paciente coloque la lente con una pastilla enzimática para mantener la lente libre de todos esos tipos de depósitos. El AOCEP solo funciona como desinfectante, pero no estaría desproteinizándola. Ahí conviene complementar con un ISAIM o una pastilla con subtilicina que resista el peróxido. O ¿cómo se llama? El de la pastilla rosa, que viene con la misma pastilla, trae el desproteinizante. Exacto, es de Avisor, exactamente. El One Step que trae la pastilla que viene ya con desproteinizante y el neutralizador del peróxido. Pero para mí siempre hay que complementar con la limpieza mecánica. ¿Limpieza mecánica cada cuánto? Todos los días. La limpieza mecánica a mano, todos los días, sí, sí. Salvo esos pacientes por ahí que uno ve que tienen los dedos muy rugosos o muy gruesos, y uno ve que va a ser contraproducente, que los van a destruir, y por ahí yo les digo, bueno, que queden en el estuche, cambiando todos los días, y cada 3, 4 meses que venga, que yo le haga un pulido, limpieza, un mantenimiento. Pero dentro de lo que se pueda, si el paciente lo vemos que es cuidadoso y que no va a tener problemas, que le haga la limpieza mecánica diaria es mejor. A gusto del consumidor. Tenés beneficios y contras. Si conservas la lente en seco, cada vez que vas a hacer una prueba, tenés que frotarla bien para que se le humecte la superficie, si no corres el riesgo de que se te engrase. Si la guardás con líquido, tenés que cambiar todo el líquido, además con cada prueba. Es decir, hacer una limpieza. Es decir, cada uno de los sistemas tiene ventajas y contras. Yo personalmente las conservo con líquido, porque me resulta mejor, es más, optimizo el tiempo. Cuando voy a probar, ya la lente no tengo que humectarla ni frotarla, queda bien acondicionada. Entonces, bueno, la sacas de propósito de plantas, por ejemplo. Sí. ¿La frotás con un limpiador o no? No, cuando voy a hacer una prueba, la enjuago con solución fisiológica, la relleno y la pruebo. Sí, sí. Sí, sí. Lo que mencionábamos antes con respecto a la limpieza es lo que va a hacer el paciente en su casa diariamente, claro, exacto. Sí, sí. Bien. Bueno, creo que estamos, más o menos. Entonces, los libero para el que quiera ir a comer. Muchas gracias.